Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Roberto Ojeda de Papachos al Alma y les damos la bienvenida a este espacio que hemos denominado Creando a Papachos, un lugar donde conversamos con invitados extraordinarios que nos enseñan diferentes maneras de apapachar el alma a través de la cultura, del arte, el bienestar, el autoconocimiento y el desarrollo humano en general. Nuestra invitada de hoy es Aina Erice. Ella se enamoró de las plantas por culpa de la literatura y fue su amor a las palabras la que la llevó a licenciarse en biología. Cursó una maestría de especialización en plantas mediterráneas, pero no cree en la actual división entre ciencias y letras. Su curiosidad voraz la ha llevado a interesarse por todo tipo de disciplinas, desde la filogenia y la biogeografía hasta la lingüística, la antropología o la historia del arte. Ella ha realizado un montón de trabajo de divulgación, desde artículos, libros, tiene un podcast buenísimo y estamos muy contentos de tenerla aquí. Hola, Ina, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bien, déjame ajustar nada más el sonido porque casi no te oigo. Ah, es verdad, no había pensado. A lo mejor tengo que ajustar yo también algo. Dime si se me oye bien. Sí, ahí creo que está mejor. Vale, ¿Tú me perfecto. escuchas bien a mí? Alto y claro. Perfecto. Oye, pues antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta plática, esta charla para conocer un poquito más de tu trabajo. Gracias a vosotros. Estoy encantadísima de estar con vosotros. Bueno, pues la verdad es que desde que uno va conociendo un poco tu trabajo, causa un poco de curiosidad, de intriga, de es decir, wow, ¿de dónde sale esta chica, no? Y vamos, todo el conocimiento que tienes y que haces. Pero vamos por partes, vamos por partes. Y algo que me da mucha curiosidad es el nombre. Tú tienes el sitio web inclusive, ¿no? Lo pones como Aina S. ¿Qué es la S? ¿Qué representa la S en el nombre? Sé que no eres el único que tiene esa curiosidad. Pues la S es la inicial de mi primer apellido, que lo quiero mucho y no quiero renunciar a él. Lo que pasa es que como tenemos tendencia, al menos a mi alrededor en general, que el segundo apellido siempre se cae por el desagüe y se queda un poco olvidado. Y como yo quería darle un poco más de relevancia, decidí adoptar como seudónimo literario un nombre que le diese más relevancia a mi segundo apellido, pero al primero no quiero renunciar, entonces lo acorté. Y desde entonces esa S lleva de cabeza a todo el mundo. Sí, no, porque yo no sabía si se dice el apellido con Claro, S. claro, claro, no. El apellido de mi madre se dice. Y entonces la S es Sánchez, ¿o qué es? No, eso te lo diré fuera de cámara, porque Ok. si no, la gente dirá, ah, y entonces ya es un cortocircuito, ya lo he notado. Cuando se enteran de mi primer apellido, entonces dicen, ah, vale, perfecto, ya me piensan de otra manera. No, 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 no. Ese punto. Pero luego te lo digo, te revelo el Perfecto, secreto. perfecto. No, aparte creo que le da un poquito de misterio, ¿no? De ahí, de... Claro, claro, claro. Bueno, ahora sí, vamos empezando con conocerte un poquito, ¿no? Del origen. Me causa mucha curiosidad saber cómo fue esa relación, no sé, con la niña, la adolescente. ¿En qué momento surge esta relación de admiración, de amor? No le encuentro la palabra hacia las plantas, ¿no? ¿Cómo fue esa convivencia contigo, no? ¿Tenían un jardín ahí en casa? ¿Tú salías al campo todas las mañanas? ¿Cómo fue? Pues lo cierto es que no fui consciente de ello cuando empezó esa relación. Yo creo que las plantas se fueron infiltrando en mi vida sin que yo me enterase, en plan ninja. Y el paisaje que tengo más presente de mi infancia es un encinar de quercus, de bellotas dulces además.
de un lugar donde íbamos a veranear cuando yo era pequeña. Y era una finca que había sido de mi abuela y que alrededor de la casa había un encinar, y sigue habiendo, por suerte, un encinar magnífico. Y yo, estaba también la playa cerca, pero yo siempre fui más de bosque que de playa. Entonces yo recuerdo mi infancia, mis veranos de infancia, salir por la mañana a ver salir el sol, asomar por detrás de las montañas y jugar en mis mundos imaginarios entre las encinas. Y yo creo que ahí empezó todo, aunque en aquel momento no tenía ni idea de que estaba empezando algo así. Y después ya fue el flechazo más intelectual, que fui consciente de ello, fue en la universidad. Por, como siempre suele pasar con un profesor que consiguió que las plantas me pareciesen absolutamente fascinantes, y desde ahí ya las semillas ya estaban echadas, y un poco de lluvia, un poco de abono y ya no hubo vuelta atrás. Terreno fértil, entonces. Sí, 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 sí. Me causa curiosidad, de hecho quería preguntártelo. Este profesor que desperta esta inquietud, este pequeño primer hilo, ¿no? De la inquietud hacia las plantas. ¿Recuerdas que haya usado alguna técnica especial o era la manera en que platicaba, que contaba las historias? Porque me parece muy relevante a la hora de que los profesores actuales, ¿no? Puedan transmitírselo hacia las nuevas generaciones, que creo que ahí el sistema está un poquito descompuesto, ¿no? Porque claro, no es lo mismo que una persona te hable de la biología como es, ¿no? Muy técnica, ¿no? Y muy lisa y al final no te llama la atención para nada. Alguien que te hace sentir lo que te hizo sentir ese profesor. Sí, yo recuerdo unas clases muy... fue el primer profesor que en el mundo que en la biología como que consiguió poner en contacto esferas que hasta aquel momento habían permanecido separadas. Por ejemplo, él hablaba de la relación entre las plantas y el lugar en el que viven, con lo cual ya estabas viajando con la imaginación a la vez que te contaban cosas de plantas, ya había un componente de exploración, de aventura, que yo creo que resulta muy atractivo, porque a quien no le gusta ir de viaje, en mi caso a los neotrópicos, que vosotros los tenéis más cerquita, pero nosotros no. Entonces, que te cuenten no solamente los nombres de los países, sino también qué tipo de paisajes puedes encontrar allí, qué tipo de flora, y que únicamente está ahí y no está en otra parte, con lo cual te da también una impresión de lo precioso, en el sentido no precioso de bonito, sino también precioso de valioso, que es la flora característica de cada lugar. Y por otra parte también incluía muchas anécdotas personales, de quizás de cuestiones que él había probado. Recuerdo una anécdota cuando nos hablaba de las solanáceas y nos hablaba del toloache, de algunas daturas, y que nos contaba, por supuesto, que habían sido plantas que habían sido empleadas como medicinales y también como psicotrópicas, psicodélicas. Y el hecho de introducir el factor humano y quizás decir, pues chicos, no lo probéis en casa, ya lo he hecho yo, fue una experiencia pésima. Esas cosas que se te quedan en la memoria y que hacen que veas a las plantas no como algo que únicamente estudias desde la cabeza, sino que te relacionas con ello con todo tu ser, de alguna forma. Y eso para mí creo que fue lo que me enganchó. Qué lindo. Y bueno, la pregunta obligada es la otra vía, ¿no? Porque claro, puedes tener este amor, ¿no? O sentir este aprecio para con las plantas, pero después ya comunicarlo y transmitirlo es otro mundo, ¿no? Ese es esa es otra vía. Y entonces ahí también me gustaría conocer cómo fue tu relación con los libros, con la literatura, con la escritura, y si fue también a la par de esto, igual otro profesor que te hizo sentir eso mismo. Fue anterior, fue anterior. Yo tuve la suerte de crecer en una familia en la cual aún hay un amor a los libros tremendo. Yo crecí rodeada de libros y con una biblioteca además muy cerquita en el pueblo donde íbamos a veranear, el pueblo de mi padre. Y yo recuerdo, creo que los bibliotecarios, las bibliotecarias
me conocían ya como la niña que salía con 10 libros debajo del brazo cada vez que iba para allá, y además de temas completamente diversos. Podía tener antropología, psicología, novela, arte, un poco de todo. Siempre me ha gustado muchísimo. He sido una curiosa compulsiva en muchos aspectos, en muchos campos. Y recuerdo que quizás el autor con el que establecí una relación de querencia muy fuerte desde pequeña fue un naturalista que se dedicaba sobre todo a los animales. De hecho, cuando yo entré a la universidad iba más por animales, que era Gerald Darrell. Y sus libros, no sé cuántos tendré, pero recuerdo que cuando llegaba un cumpleaños o una ocasión especial o incluso un día cualquiera, porque mis padres siempre decían que los libros no eran un regalo, sino una necesidad cotidiana, casi casi. Ujú. Me regalaban un libro a menudo de Gerald Darrell. Y tengo justamente uno aquí que está muy hecho polvo y que este fue durante muchísimo tiempo mi libro preferido. Y se cayó a la piscina, está todo... Wow. está muy, Todo sí, sobreviviente. tiene mucha vida, sí, sí, este libro tiene mucha vida. Y recuerdo eso, una persona que te hablaba de los animales, pero que tenía una imaginación desbordante, que podía escribirte novela, igual que te podía escribir sobre sus aventuras yendo a buscar lémures a Madagascar o yendo mm, a conseguir cualquier otro animal por el mundo y hacerlo divertido, entretenido, fascinante. Eso creo que también fue otra de esas semillas que me marcaron, aunque en aquel momento no fuese consciente de ello. Qué lindo. Oye, y una pregunta sobre, ahora que nos mostraste el libro, ¿no? Y cómo está el pobre. Eh, ¿Tienes alguna relación, digamos, con la manera en que lees, la manera en que tratas los libros? Te lo pregunto porque hay gente que a lo mejor el libro es un objeto de casi de culto. Hay que cuidarlo tenerlo muy bien guardado, ¿no? Muy resguardado. Está prohibidísimo hacer anotaciones, ¿no? O subrayar, ¿no? Hay gente que no tiene esa del objeto. Y claro, no habrá algunos que impensable, ¿no? Que no lo puedas maltratar, pero hay gente que le apasiona hacer anotaciones, ¿no? Y que le apasiona subrayar y que toma apuntes inclusive ahí mismo. ¿Tú de qué tipo eres? Pues en general yo fui de la que creció en una familia en la cual los libros eran sagrados, no se tocaban. Pero por otra parte, siempre me ha encantado coger apuntes, tomar apuntes, porque noto que cuando escribes algo se te fijan las ideas muchísimo mejor que si no lo haces. Y además escribir a mano prevalentemente. Con lo cual, a pesar de que en los libros tiendo a no escribir, y hay una parte de mí que me gustaría, la verdad, ser anotadora de márgenes, porque veo los libros con los márgenes anotados y digo, ¡qué maravilla! Sí, Qué sí, libros divertidos! Se convierten en objetos. ¡Claro, claro! Soy incapaz. En general, soy incapaz de ello. tengo, tengo ahí el imprinting demasiado fuerte. Pero por otra parte, a menudo tengo libros con un montón de trocitos de papel con anotaciones, que son los márgenes externos. Que viven al margen mismo del libro, pero relacionados con él. Sí, sí, esa soy yo. Claro, por otra parte, me va fenomenal tener los apuntes aparte del libro porque yo viajo mucho y eso quiere decir que me puedo llevar los apuntes sin tener que llevarme el libro a cuestas. Y así es como si me llevase la esencia del libro que me interesa en la maleta y así me cabe. Si no, imposible. sí, no, aparte el apunte es una manera como de colaboración, creo, con el propio autor, ¿no? Es como si Sí. ahí ya se abriera una charla, este, interna, ¿no? Obviamente, entre el autor y tú tomas un apunte porque algo que te recuerda, ¿no? Se abre otra Sí, conversación ahí entre el autor y el libro. y de hecho, siempre me ha fascinado estas ediciones de libros
que están anotadas por Darwin, por ejemplo, que se llevó a bordo del Beagle un libro, una serie de libros y que aún conservamos sus anotaciones en la cual establece realmente un diálogo con aquel texto y con aquel autor. Y ahí está también el crecimiento personal e intelectual de la persona que lee. Ahora pasando un poco hacia tu carrera ya profesional, ¿no? Tú eres bióloga, ¿no? Entiendo que estas carreras, ¿no? Que están muy ligadas a la ciencia, hay una parte que es como de investigación, ¿no? Como de estar en el laboratorio, como de estar validando, ¿no? Lo que se conoce. Y otro lado que es la divulgación. Eh, Obviamente tú estás un poco más enfocada hacia el tema de divulgación. Eh, Totalmente. ¿Eligiste conscientemente esa parte o cómo se fue dando? ¿Cómo es que dijiste, lo mío tiene que ser por este camino? Sí, 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 sí. De hecho, no sé cómo estarán las cosas en México y en otros países de Hispanoamérica, pero por mi experiencia en España, la divulgación es una senda, digámoslo así, a la cual no se le presta muchísima atención. Dentro de la universidad, a mí no se me animó especialmente a dedicarme a la divulgación, sino que se supone que si quieres hacer carrera universitaria, lo tuyo va a ser la investigación, si quieres hacer carrera en la universidad. Y eso es lo que te da puntos y, en todo caso, la docencia. Me gusta la docencia y me gusta la investigación, pero tal y como está montada la universidad, y además vengo de familia de profesores universitarios, con lo cual llevo toda la vida viendo cómo son un poco las tripas de la institución universitaria, tal y como la hemos vivido en la familia, y no creo que, digamos que tiene mucho espacio de mejora. Ok, qué elegante esa la verdad. Sí. Se enfatiza muchísimo la investigación, pero muy poco la divulgación, la parte de contar hacia la sociedad qué importancia tiene qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo y qué importancia tiene. Y no tiene por qué ser una importancia práctica, porque yo soy una gran defensora de las cosas inútiles. A mí me encantan las cosas inútiles, como sabrá cualquiera que me siga. Pero al menos tiene que haber una pasión y una fascinación y tienes que conseguir transmitirle a la gente esa pasión. Y en las últimas décadas yo creo que la universidad se ha encerrado mucho dentro de su torre de marfil, de mira qué guay la investigación que hago, pero sin preocuparse por contarlo realmente a la sociedad, que es quien lo hace posible al fin y al cabo. Si te están pagando un sueldo, es gracias a la sociedad que lo está apoyando. Entonces yo creo que es un servicio público prácticamente, divulgar y contar las maravillas que estamos descubriendo, porque si no las contamos, al fin y al cabo, ¿cómo va a enterarse la gente? ¿Y cómo va a apasionarse por lo que se hace en la universidad y fuera de ella incluso? Yo conscientemente, cuando terminé la carrera, dije, no quiero meterme en esto, porque la universidad no solo es divulgación, sino que también hay burocracia, hay política, y es un mundo en el cual no me apetecía meterme y rápidamente dije, yo aquí no me apetece dedicar tanto tiempo y esfuerzo y energías a pelearme por cosas que no me interesan demasiado. Además, la universidad y la biología, tal y como está montada, o tal como la he vivido yo, no es lo suficientemente interdisciplinar para mi gusto. A mí me gustan las conexiones entre cosas que aparentemente no tienen ninguna conexión y, sin embargo, cuando vas a mirar un poco más de cerca dices, ahí va, pero ¿cómo es posible que estén relacionadas? Lo están. Esto es algo que últimamente en la universidad parece que no interesa demasiado. La investigación quiere centrarse siempre en cosas cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, para que seas el experto o la experta mundial en la ATP sintasa, el módulo 3 de la enzima que produce las mitocondrias, que da mucha satisfacción y entiendo que haya gente que le motive muchísimo, pero no es lo mío. Claro. Y por eso, desde el primer momento, supe que lo mío, o que la senda que yo quería intentar abrirme
un poco, un poco machetazos en la selva, era la de contar, la de divulgar, la de compartir las maravillas que veo yo para intentar contagiarse, para intentar contagiarle esa misma curiosidad y esa misma pasión a otras personas. Qué bien. Y aparte creo que siguiendo como esta vocación, ¿no? Como siguiendo tu propio camino. Y quisiera aprovechar acá el paréntesis de tu historia para preguntarte sobre un tema que últimamente me está dando vueltas ahí, ¿no? Pareciera que muy recientemente carreras prácticas, ¿no? Mm, Muy prácticas, ¿no? Como ser programador, ser desarrollador de software, ser cosas de tecnología, ¿no? De aplicación práctica dura, ¿no? De marketing y tal, son las que las jóvenes generaciones tendrían que voltear a ver si quieren un futuro económico más o menos estable, ¿no? Si quieren tener acceso a cierto nivel de vida. Pero eso mismo creo que está causando un tema de que hay un montón de gente que hace cosas que no le gustan hacer, ¿no? O que no está haciendo lo que le apasiona y lo que le gusta. sí. ¿Cuál es tu punto de vista en esta dualidad, hacer algo sí bien útil y sí bien práctico y obviamente que nos permita vivir, pero Sí. pasar. Sí, creo que a mí, yo me metí en la carrera de biología consciente de que probablemente me resultaría una carrera totalmente inútil con pisos económicos porque estudié en una isla pequeña en la cual la cantidad de trabajos para biólogos, biólogas puros no abundan y además no había ningún perfil que a mí me interesase especialmente. Y lo hice porque creí que la universidad y la formación para mí era una forma de, válgame la redundancia, de dar forma a mi mente, a mi manera de pensar, a mi perspectiva delante de la vida. Creo que en un mundo tan incierto y tan en flujo como el que nos damos cuenta ahora mismo que tenemos, en el cual el panorama actual puede que pasado mañana sea completamente distinto, hacer algo que no te gusta por única y exclusivamente porque crees que va a tener salidas económicas el día de mañana, está, es arriesgado, porque estás partiendo de un presupuesto que es que lo que es útil hoy va a serlo pasado mañana y esto nadie te garantiza que va a ser así. Con lo cual, creo que sin perder de vista un poco el pragmatismo de decir, pues me apetece no estar en la calle, me apetece poder pagar mis facturas, me apetece poder independizarme y tener una vida digna, sin perderlo del todo de vista, creo que es importante tomar decisiones teniendo en cuenta que tu trabajo va a ser algo a lo que le vas a dedicar un montón de horas a lo largo de tu vida y que si resulta que es algo que acabas odiando, a pesar de que te dé mucho trabajo, no va a ser una vida, va a ser una pequeña muerte en vida. No va a satisfacerte a ti y tampoco vas a poder compartir con los demás lo que realmente te apasiona. Y al fin y al cabo, para tener zombies que trabajan a nuestro alrededor, yo prefiero tener a personas que realmente estén apasionadas con lo que hacen. Sí, claro, y por eso estamos aquí platicando, ¿no? Sí, Efectivamente, efectivamente. al final esto te rompe un montón de barreras que a lo mejor el otro tipo de trabajo no, ¿no? Es muy loco porque seguro que habrá un montón de profesiones, ¿no? Que ahora mismo estén trabajando y eso, pero que a lo mejor no motivaron este sentimiento, ¿no? Este deseo de decir, quiero conocer a una persona que está al otro lado del mundo, ¿no? Y eso yo Sí, creo que, eso no sé, como filosofía, como letras, como arte, ¿no? Llegan a creo mover cosas dentro de las personas que la sí. práctica dura no, por más pobre y todo eso, no lo alcanzan. Sí, sí, totalmente. Creo que no existen a pesar de que podamos pensar que existen las cosas útiles y las inútiles, al final
creo que me gusta mucho un dicho italiano que dice que todo hace el caldo. El caldo es para hacer un buen caldo necesitas muchos ingredientes distintos y a pesar de que te parezca que no sirven para nada, no es cierto, añaden y aportan experiencia y al final yo recuerdo a alguien que me contó que en una entrevista de trabajo alguien había resultado seleccionado no porque tenía un perfil de estudios idóneo para ese trabajo, sino porque había estudiado sánscrito y otra cosa que no tenía absolutamente nada que ver. Y el razonamiento de aquellas personas fue, si esta persona ha sido capaz de estudiar estas dos cosas y aprenderlas, lo que le vamos a pedir nosotros se lo va a cepillar en 2 días. Que muchas veces es eso, es la capacidad, estimular la capacidad más que el titulito, yo creo. Perfecto. Siguiendo, ¿no? En el camino, me gustaría llegar al punto en donde te decides o te animas a el podcast, que fue, digo, el medio por donde te conocimos, ¿no? Pero que no sé, es como un huerto, yo lo veo, ¿no? De letras, de conocimientos, de datos buenísimos que uno se queda con la boca abierta. ¿Cómo te nace la idea de lanzar ese programa? Aparte, siendo sinceros, ¿no? No es un tema que uno vaya buscando muy puntualmente, ¿no? Pareciera que es así de nicho, súper nicho. Entonces, ¿cómo es la historia de mi vida. Hacer cosas que soy consciente que nadie está buscando conscientemente, con lo cual es un milagro siempre que la gente lo descubra, no tengo ni idea de cómo lo descubren. Pues el podcast nace, también tiene una fase de barbecho, de estar en dormición la idea durante años y años en los cuales yo me aficiono a escuchar podcasts. Me gusta muchísimo el formato audio, a pesar de que no suelo escuchar la radio, porque la radio tiene otro sistema de funcionar a la hora de estructurar contenidos. En cambio, los podcasts, desde que los descubrí, me aficioné y yo llevaba, pues a lo mejor, no sé, desde 2012, más o menos, escuchando podcasts cuando limpiaba, cuando fregaba, cuando me duchaba, cuando iba de paseo. El formato audio me encantaba. Y pensaba, algún día yo voy a hacer algo parecido. Algún día yo voy a hacer también un podcast. Pero veía como que las piezas aún no estaban todas colocadas. Muchas veces tienes esa idea, pero hasta que no ves que los astros se han alineado en cierto modo, no te lanzas. Y esa alineación de los astros pasó en 2019. En 2019 yo estaba en plena preparación de un libro que tuve que elaborar en un periodo de tiempo muy reducido. Y por tanto tenía una saturación considerable de trabajar por las mañanas, leer fuentes y elaborarlas y después plasmarlas en mis propias palabras y contarlas de alguna forma. Pero era un libro que tenía un formato como muy encorsetado, que tenías que ceñirte a hacer fichas de plantas con su descripción y sus usos y su parte un poco más libre, pero no permitía contar historias realmente. Y yo lo echaba de menos. Y a medida que iba investigando sobre esas plantas, decía, uy, que esta historia es buenísima, pero no me cabe, no puedo contarla, no sé, no la puedo meter. Y dije, ¿y sí? ¿Y sí? Este es el momento. Esta es la idea alrededor de la cual pueden hacer este podcast que yo iba pensando desde hacía años, a ver cuándo voy a poder sacarlo y bajo qué forma. Y esa fue el pistoletazo de salida, la lluvia benéfica que empezó a ver germinar esas semillas, que además me ayudó muchísimo porque, por otra parte, me dio esa libertad para poder contar las cosas sin preocuparme de se va a ajustar al libro o no, se va a ajustar a lo que busca la editorial o a lo que quiere el lector. El podcast lo empecé por mí y lo conté como a mí me apetecía y como a mí me gustaba, porque estoy firmemente convencida de que un podcast es un proyecto a largo plazo.
y tienes que ser un corredor de fondo. Tienes que empezarlo y mantenerlo sabiendo que si no te apasiona y si dependes de los demás que te aplaudan y te digan, ay, qué bonito, ay, cómo me gusta, etcétera, etcétera, que muy probablemente te vas a cansar muy pronto, porque al principio nadie te conoce, al principio nadie te escucha, y por tanto tiene que ser algo que te apetezca hacer a ti, porque tú te lo pasas bien con ese material y de esa manera de hacerlo. Y con lo cual decidí hacer un podcast que yo hubiese disfrutado escuchando. Y así nació. Y dije, voy a hacer un experimento, porque si me lanzo y no puedo mantener porque me aburro, porque no me gusta, porque resulta que no responde a mis expectativas, no quiero que la gente empiece a escucharme y después decepcionarles y decirles, oye, ¿sabes qué? Te había dicho que desde aquí hasta el infinito, cada 2 semanas un episodio y al cabo de 3 o 4 o 5 digo, oye, no, hasta luego, que no me gusta y que te dejo colgado. No, no era lo mío. Entonces ya decidí que iba a ser un experimento que tendría un principio y un final y dije, una temporada. Voy a comprometerme 9 capítulos y si la cosa me gusta, lo sacaremos del laboratorio y veremos si tiene continuación. Y claro está que me gustó, porque llevo 3 años y pico. ¿Ya que seguimos? No, y claro que a la gente le gusta, ¿no? Y eso me gustaría saber. ¿Cómo fueron esas primeras sorpresas, ¿no? De encontrarte a personas a las que les resonaba tu mensaje y a las que les maravillaba. O sea, debió ser como, wow, ¿no? Totalmente. De vez en cuando, sí, de vez en cuando recibo mensajes de alguien que te dice que te está escuchando desde Uruguay, Montevideo, desde Argentina, desde México, desde Brasil, desde Bolivia y, y además en los primeros capítulos es muy surrealista porque realmente lo grabo desde dentro de un armario. Con los primeros episodios los grababa con el móvil. No, no era un podcast pensado al principio. Claro, cuando haces un directo de Instagram y tienes un feedback prácticamente instantáneo, o haces un vídeo o escribes un libro, es bueno, sobre todo cuando haces algo en Instagram en plan directo, ves a la gente que está al otro lado y le dices, hola, ¿qué tal? Gracias por haberos unido. Por cierto, no estáis saludando a nadie, que sé que me estáis saludando y nos estáis mandando mensajitos. Gracias por estar. Pero cuando grabas un podcast está todo en diferido. Yo estoy dentro de un armario mirando la pantalla del ordenador y grabando dentro de mi micrófono. Con lo cual, la vida que después adquiere ese audio sigue maravillándome y dejándome absolutamente fascinada. Hay mucha gente que me descubrió durante la pandemia y creo que en parte fue porque nos hartamos de las pantallas y necesitábamos también algo que nos hiciese compañía y que nos contase cosas que no tuviesen absolutamente nada que ver con el virus y las enfermedades y lo mal que estaba el mundo, sino que fuese algo que realmente nos diese serenidad y una ventana a otros lugares del mundo y a otros seres. Y las plantas nos han dado Sí, que creo que muchísimas... esas características del podcast, que es muy bueno, el hecho que sientes que estás en otro lado, en otra época, ¿no? Hay veces Sí, que, no sé, yo lo escucho, digo, wow, estoy, no sé, en Roma, ¿no? O estoy en África, ¿no? O en India, todos esos lugares que te relacionas. Y sí, claro, ¿no? Te sí. hace sentir que no estás en casa encerrado. Exacto, exacto. Yo creo que ese sentimiento de maravilla y de viajar a otros sitios, que me parece increíble que las plantas, a pesar de aparentemente no moverse del sitio, a través de sus historias, te permiten viajar a épocas y a lugares que son absolutamente increíbles. Y que cuando lo descubres, dices, pero de verdad, un coco
te conecta entre la feria de tu infancia, de cuando ibas a montarte en la noria y de repente te encuentras con las costas panameñas o los nativos filipinos o las gentes de Tonga, que es, para mí, es algo que me alimenta esa parte de mí a la cual le encanta viajar y que le encanta conocer otros sitios y otros lugares y otras culturas, porque solo saliendo de nosotros mismos, creo yo, consigues que tu mirada se haga más receptiva a lo que nos hace humanos, pero no solamente dentro de tu pequeño localismo, que a veces pensamos que lo humano es lo nuestro, pero quizás porque no hemos salido y hemos ido a la India, o a la Patagonia, o a Noruega, o a Sudáfrica. Y allí hemos descubierto que, ahí va, pues a lo mejor esta cosa que pensábamos que era tan nuestra no es tan común, pero esta otra sí. Y esa parte de antropológica, casi, que es otra disciplina que me encanta, me parece que es súper enriquecedora y que las plantas son un vehículo maravilloso que nos permite ponernos en contacto con esa parte de nosotros mismos. Sí, sin duda. Y digo algo que yo había escuchado de Vallejo, no sé si es una autora, Perdona, ¿no? ¿de Pero ella qué? hacía un análisis de la oralidad, que el lenguaje, ¿no? Y nuestras historias venían, obviamente, de la oralidad antes de la escritura, y que en esa oralidad eran las mujeres las que transmitían las historias a los pequeños, ¿no? A los niños, y que por eso Claro, había una relación ahí cercana entre la costura, ¿no? El tema del nudo, del desenlace, ¿no? De sí, las partes, como si fuera una cosa, con la parte narrativa. Y yo sí, creo que está muy ligado, ¿no? El tema de contar rescate, no solo de nuestras historias viejas, ¿no? Sino ahora como lo haces tú con el entorno, ¿no? Con las plantas en específico. totalmente, totalmente. Esa es una parte que siempre me ha fascinado precisamente de nuestra experiencia con las plantas, el aspecto textil y lo unido que está prácticamente con todo. Hace poco, claro, descubres que el texto, la palabra texto está relacionada con el mundo textil y el contexto, que es tan importante para entenderlo absolutamente todo en biología y más allá de la biología, también tiene una conexión textil. La cantidad de metáforas que empleamos para hablar de, de, de la creación de historias, de entretejer una historia, de urdir una trama, que esos son palabras textiles, que vienen del mundo de eso, de conseguir que una serie de hebras, de fibras, un poco deshilachadas, dándoles la torsión necesaria, consigamos convertirlas en un todo, en un hilo que es coherente y que es resistente y que es potencialmente infinito. Y eso está súper ligado, por supuesto, a la esfera femenina, que ha sido la que ha sido la hilandera. Porque el mundo del tejer en un determinado momento ya pasa un poco más a la esfera masculina en algunos lugares, en algunos contextos, pero el hilar es actividad femenina por excelencia y todo el tema de la costura, como bien decías. Y por tanto, eso también me gusta pensar que las plantas y nuestra relación con ellas también han sido muy importantes precisamente porque nos han dado metáforas para pensar en la experiencia humana. Y a partir de ese fenómeno concreto del hilar, los conceptos y las palabras y las plantas sobre las que se basan adquieren vidas imaginarias y metafóricas que, que creo que son en parte quizás la clave para que muchas experiencias y muchas plantas que hoy en día quizás parece que ya no son relevantes, pero que en realidad sí lo son y sí que pueden serlo y que pueden ayudarnos a pensar mejor y a reflexionar mejor sobre quiénes somos y qué es lo que hacemos como seres humanos. Muy bien. Ahora, me gustaría conocer un poco lo que se pueda, claro, del Claro, proceso creativo del podcast, porque uno lo ve desde fuera
Y parece algo tan artesanal, punto de cada parte, cada idea muy bien cuidada, ¿no? Muy bien estructurada, que, no sé, supongo que la primera temporada la trabajaste ya, pero ya cuando hay que hacer un trabajo constante, ¿no? Y no sé, no me termino de explicar cómo es que eliges alguna planta, alguna semilla, y de ahí empiezas a buscar historias, o cómo hacer cuando encuentras algún proceso para armar estas artesanías que tienes por episodios. Sí, me encanta. Me encantan las preguntas de proceso. Gracias. Pues las primeras temporadas las estructuré. A mí me gusta, primero, el podcast está estructurado en temporadas. Para mí es importante porque me gusta que las cosas tengan una coherencia. Un principio, una introducción, un nudo y un desenlace, precisamente. Que haya un cierto hilo narrativo, a pesar de que no sea súper explícito y puedas escuchar cada episodio por separado. En las primeras temporadas, el hilo narrativo que escogí fue un viaje, y entonces ibas desde los huertos, escogía una planta del huerto, otra del campo, otra de las aguas, otra de los bosques, otra de las montañas y viaje circular de vuelta. Después de 3 temporadas decidí que iba a cambiar un poco el estilo porque tenía que mantenerme yo curiosa e interesada y entonces decidí hacerlo por temáticas. A la hora de escoger una, con lo cual, cuando termino una temporada del podcast, toca escoger la temática de la siguiente. Y digo, bueno, en primer lugar, ¿qué me apasiona? ¿Qué es lo que me interesa en estos momentos? Y que creo que puede mantener mi interés durante los próximos 5 meses, prácticamente, que es lo que tarda una temporada en desarrollarse. Una vez tengo hago una selección de temáticas y hago lluvia de ideas para ver qué plantas podrían encajar dentro de cada una de las temáticas. Si tengo problemas para encontrar 9 plantas, pues entonces digo, a lo mejor esta la dejamos en barbecho hasta que llegue momentos futuros. Y en cambio, si veo que la temática me apasiona y digo, uy, sí, aquí hay material, aquí me van a faltar episodios para hablar de plantas, tantas como tengo para hablar, pues digo, esta temática. Y después toca con lo cual, cuando yo empiezo ya una nueva temporada, ya tengo una idea más o menos definida de cuáles van a ser las plantas que van a entrar, más o menos. Y después llega el momento concreto de decir, vale, ¿en qué orden? El orden también hay que pensarlo. Una vez lo tengo pensado en función de criterios que a veces son prácticos y a veces también son un poco estructurales, en plan, si son plantas tintorias, vamos a alternar colores. O vamos a ver que haya un árbol, un arbusto, una hierba, pero muchas veces nadie se entera, solo soy yo porque soy una maniática de estas cosas. Y después, cuando llega el momento, primero la fase inicial siempre es un zambullirte en las fuentes, con lo cual toca acudir a los libros que ya tengo en la biblioteca o acudir a internet, a mi archivo bastante extenso y un poco curioso, lleno de artículos raros y leer todo lo que puedo sobre esa planta. Ir escogiendo los trozos que me llaman más la atención, porque en general lo que no quiero es, mi criterio para escoger qué voy a contar y qué no, es que me aburre y que me interesa. Si algo me parece interesante y digo, ¡ay, ostras, qué curioso!, esto va a caer en el podcast, muy probablemente. Siempre intento que haya un cierto equilibrio, que haya cosas a lo mejor que haya siempre un fundamento biológico, pero que también haya lingüística, porque me encanta y por tanto tengo que colarla siempre, que haya cuestiones de espiritualidad, religión, si hay algo de biogeografía mejor, y voy alternando en función de lo que veo que me parece más interesante. Y después llega el momento de armar realmente la estructura del podcast. Y, y ahí me hago un pequeño guión y lo redacto absolutamente todo. Hay gente que hace los podcasts así, se tira en plancha, sin redes de seguridad. Yo no, yo me elaboro el guión de lo que quiero decir y después, en todo caso, mientras lo elaboro y lo leo, improviso y voy colando comentarios.
pero en general yo tengo la suerte de que suelo escribir muy parecido a como hablo. Eso quiere decir que puedo leer el guión y no queda especialmente raro cuando lo escuchas, no queda Sí, forzado. robotizado, ¿no? Ajeno. Y una vez lo tengo preparado, ya toca editarlo, se lo mando, en este caso se lo mando a mi madre, que es mi Ah, editora en jefe. Sí. Es una persona que tiene un ojo editorial maravilloso y entonces se asegura de que todo se entiende bien y de que no me he colado en ningún sitio y después ya toca grabarlo y después editarlo y después colgarlo. Y es un trabajazo. Es un poco de trabajo. oye, y hay algo que destaca mucho tanto en el podcast como lo mencionas por ahí, que es el rigor de investigación, ¿no? Cuando uno te escucha, uno dice, bueno, ella tuvo que haber leído 20 artículos para poder hablar y decir lo que dice, ¿no? Y Sí, creo que eso va un poco a contracorriente, ¿no? No sé, me da la impresión que a veces ahora los libros son como, te cuento 20 consejos para hacer tal cosa, ¿no? O sí. tal, ¿no? Y todo se toca como por muy por encimita, ¿no? Y no hay realmente algo que tú digas, bueno, esto sí, porque fluye a lo mejor, pero profundiza. Y parece que ahora la literatura está un poquito más, muy superficial, por así decirlo. Sí, creo que hemos creado también un... y además, lo triste es que creo que mucha gente está convencida de que ya no hay personas que estén interesadas en contenidos que sean rigurosos, porque parece que el rigor significa automáticamente que es aburrido y nada más lejos de la realidad. A mí me parece que es un deber y una responsabilidad informarte y consultar fuentes lo más fiables posibles y de hecho uno de los trabajos más grandes que después no se ve claro en el podcast es que los guiones están todos anotados con las fuentes de cada trocito de dónde lo he sacado. Porque si alguien me pregunta, yo puedo realmente ir al trozo del podcast donde alguien me dice, oye, ¿de dónde sacaste toda esa información? Y te lo puedo decir. Creo que para mí es algo que me transmitió y que se me inculcó durante la carrera, que es que en la calidad de la investigación que haces reposa no solo en lo brillante o lo ocurrente que sea la persona que investiga, sino en la solidez y el rigor de las fuentes que ha consultado. Y por tanto, la bibliografía para mí es esencial y es algo a lo que no me parece que es irrenunciable. Y creo que incluso sería una buena práctica que la gente se acostumbrase a preguntarle a la gente, oye, ¿y esto dónde lo has sacado? Porque si no, se realizan afirmaciones como muy alegres y a nadie se le ocurre preguntarle, sí, bueno, ¿y esto de dónde ha salido exactamente? Y esa falta de ese espíritu crítico que para quien no se preocupa mucho de profundizar en lo que hace, le resulta súper cómodo porque nadie le cuestiona lo que está haciendo o cómo lo está haciendo. Y yo creo que en cambio sería muy necesario empezar a cultivar esa cultura de, qué interesante, ¿y tu fuente? Dime de dónde lo has sacado, que yo también quiero ir a ver. Y espero que me alegra muchísimo que quien escucha el podcast, al menos que si escuchas el podcast, que como me comentas, que eso se transmita. Porque yo siempre, confieso, me siento una ignorante total. Cada vez que termino un episodio del podcast, tengo una frustración tremenda porque hay otras 50 fuentes que no he tenido tiempo de leer y que me están esperando ahí y que soy consciente de que no sé lo suficiente, de que no he podido leerme ese libro de 500 páginas sobre antropología cubana que me parece fascinante, pero que literalmente no tengo tiempo de leérmelo. Y entonces, eh, sí, creo que transmitir ese amor por las fuentes y por el rigor sin que por ello seas aburrida,
es esencial. Sí, sí, y sin duda yo creo que es algo de lo que más te podemos agradecer, ¿no? Como, como Me alegro. de todo el trabajo que haces, que sea ese rigor y que lo puedas aterrizar, ¿no? A palabras que nosotros podemos entender y tomar es genial. Ahora, el podcast, ¿no? Y en realidad, pues, siento que es mucho como para restablecer un poco el valor de las plantas, ¿no? De los árboles, de darles una posición prioritaria. Sí. Ha perdido, parece, como si la ecología, ¿no? Y la economía estuvieran ahí frente a frente y parece que la economía se comió totalmente la ecología y ahora solamente importase cuánto gana, ¿no? O qué país es más rico, o el Producto Interno Bruto, ¿no? Y nos olvidamos del otro lado, que es igual, ¿no? Dónde vivimos. Y eso, si sigue así, parece que nos va a llevar a no contar muchas más historias. Así que sí, sí, efectivamente. Contar historias muy feas y después dejar de contarlas. Efectivamente. Sí, a mí me gusta mucho pensar y recordar que ambas palabras tienen la misma raíz, es la casa, es la oikos, y que en realidad son las dos caras de la misma moneda y que la ecología es omnicomprensiva en realidad y que quizás en los últimos tiempos se haya transmitido la idea de que la ecología es algo que le da la espalda a la economía, pero en realidad eso no puede ser así, porque sabemos que en los entornos donde queremos establecer un parque para proteger la biodiversidad no humana que hay allí dentro, muchas veces ahí dentro hay seres humanos que se relacionan y que mantienen esa diversidad y que por tanto tienen que tener consideraciones económicas en el sentido de cómo van a sustentar su forma de vida en esa casa común más amplia. Y muchas veces nos olvidamos eso. Yo creo que en la carrera de economía, bueno, en todas las carreras, creo que sería necesario introducir un cursillo básico de seamos conscientes de que, sí, no, seamos conscientes de que todo lo que estudiamos y todas las maravillas que ha creado el ser humano se apoyan y están insertas en un contexto que no es humano, que es más que humano y que es necesario conocer porque si te echas a la mar a navegar en un barco y lo único que estudias es cómo está hecho el barco y no te enteras de cómo funciona el mar y las corrientes, mal va a acabar ese barco, muy mal. Entonces, creo que es necesario proporcionar herramientas y cursillos y conocimientos de navegación a todo el mundo. Y eso tendría que ser la ecología, dar un contexto global para que aprendamos cómo es la casa común y cómo afecta lo que hacemos a esa casa común y a todo el resto de seres que viven en ella. Sin duda. Como pensé, el tiempo se está yendo muy rápido, pero Eso es no bueno. quisiera irme sin preguntarte, no sé, supongo que una vez que explotó esto, ¿no? Surgen nuevos sueños o nuevas metas, nuevos objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos con el proyecto de divulgación en general, ¿no? Junto con los libros, el podcast? ¿Te gustaría llegar a algún punto? Pues a mí me gusta, de momento me gusta mucho el formato podcast, con que mi idea a largo plazo, como proyecto que tengo, es continuar con el podcast otras 2, 3 temporadas, seguro, y quiero seguir creando libros. Yo empecé como contadora de historias escritas y me gusta mucho la intimidad de los libros. Además, los libros me permiten las bibliografías, bibliografías muy pormenorizadas, cosa que en el formato podcast es un poco más complicado. Con lo cual, mi sueño, mi proyecto a largo plazo es seguir creando libros, seguir creando audios y lo que sí que me gustaría
Lo que pasa es que no sé cuándo, porque no tienen suficientes horas. Los días no tienen suficientes horas. Pero me gustaría, tengo una idea de también hacer alguna cosa en inglés, porque en 2016 empecé a hacer también divulgación en inglés sobre plantas y a mí me gustan muchísimo las lenguas. Me apasiona aprender distintos idiomas y el inglés es una lengua a la cual le tengo mucho cariño y me gusta hacer y me gusta transmitir y comunicar en inglés, pero no tengo tiempo. Espero que llegue el momento en el cual pueda hacer quizás un podcast en inglés, no lo sé. Y sin duda alguna más libros para seguir contando historias de plantas de distintas formas. Probablemente vayan germinando nuevas ideas, pero he aprendido, si algo he aprendido en estos años que llevo en esto, es que los frutos maduran a su tiempo y que muchas veces hay semillas que están sembradas ahí, que probablemente yo no soy consciente de ello, y que pasado mañana, quizás con la lluvia adecuada, se despierte y diga, pues a lo mejor podríamos hacer esto y esto otro. Pero es totalmente imprevisible. Es el banco de semillas que está ahí acumulándose y que espero que me dé sorpresas interesantes en el futuro. Seguro que sí. Y estaremos atentos ahí a todas las semillas que vayan germinando. Hay una frase que pones en el podcast es que la clorofila nos acompañe, ¿no? Que la clorofila esté ahí con nosotros. ¿De dónde salió? ¿Cuál fue el origen? Resulta que yo siempre fui un poco friki desde pequeña. Cuando en el 97 salieron las películas de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias remasterizadas, fui a verlas y me enamoré completamente. Y la ciencia ficción, la fantasía, esos mundos de imaginación que te permiten escapar quizás un poco de la normalidad, de la cotidianidad, siempre me fascinaron. Y, y se me quedó ese amor por la Guerra de las Galaxias, por la fuerza y por los Jedi. Y por tanto, cuando tuve que cerrar el podcast, surgió espontáneo. Tenía que ser que la clorofila, que es esa fuerza realmente que lo soporta todo, que es la base de todos los ecosistemas terrestres, nos acompaña siempre. De hecho, siempre suelo decirles a mis amigos que son carnívoros convencidos que en realidad ellos también comen plantas, solo que plantas transformadas. Todo es clorofila transformada, todo es vegetal transformado subiendo la cadena trófica. Y de ahí que la clorofila nos acompañe, porque no podía ser de otra forma. Genial. Bueno, Aina, ha sido un gustazo tenerte aquí. Se me quedaron la mitad de temas ahí pendientes, así que seguramente te buscaremos para una segunda parte. Me dejo invitar. Pero siempre a los invitados, a manera de cierre, les pedimos que envíen un apapacho, ¿no? A la audiencia, a la gente que va a ver esto, que la va a ver después. A manera como de reflexión final, ¿no? Como un pensamiento final. Yo creo que pedirte a ti alguno que nos haga ser un poco más conscientes de esta relación con las plantas, con el entorno en general, sería genial. Pero el que tú nos quieras regalar. Por supuesto. Yo invito a cualquier persona que nos esté viendo a que mire a su alrededor con atención y que empiece a encontrar dónde están las plantas ahí. Estoy convencida de que va a encontrar los rastros, las huellas del mundo vegetal por doquier, incluso en lugares donde no se los esperaba. Y si apetece, se puede ir un paso más allá y aplicar una práctica de agradecimiento, de ver ese objeto o ese ser que nos ha regalado una planta
y sentir agradecimiento por ese árbol que se ha convertido en la mesa donde ahora mismo yo estoy apoyada, o ese árbol de melocotón que ha proporcionado pues la fruta que tengo aquí al lado en el frutero. Y creo que ese es el camino, la atención, el agradecimiento, la curiosidad para que establezcamos una relación más consciente, más curiosa y más rica, más satisfactoria, más interesante con la vida. Qué hermoso. Qué hermoso. Vamos a hacer el ejercicio. Y bueno, ahora sí ya se está acabando esto. No quisiera que nos cerraran la pantalla, así que muchísimas gracias, Aina. Fue una Gracias charla a fenomenal, la ti disfrutamos muchísimo. que ha estado con Y nosotros. les enviamos una papacha hasta allá. A papachos enormes que me encanta la palabra. Hasta pronto. Bye bye. Hasta prontísimo.